Buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Es un gozo para mí poder estar en este lugar para compartirles la palabra de Dios en este domingo 4 de octubre de 2020. Vamos a escuchar este mensaje, el cual he titulado Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Está basado en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis en vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Comienzo este mensaje para la honra y la gloria de Dios. La Iglesia Metodista tiene la doctrina conocida como santidad o perfección cristiana. También es la penúltima de las 7 doctrinas que conocemos con el nombre de doctrinas prominentes. Desde el inicio del metodismo en Inglaterra, la doctrina de la santidad o perfección cristiana fue la doctrina distintiva del metodismo. Ahora nos toca a nosotros hacerle honor a esa doctrina, porque sigue siendo la doctrina distintiva del metodismo actualmente, ya que somos llamados por Dios a ser cristianos, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué entendemos por santidad o perfección cristiana? La santificación o perfección cristiana es aquella obra de la gracia de Dios por medio de la cual somos renovados según la imagen de Dios, apartados para su servicio y habilitados para morir hacia el pecado y vivir para la justicia. ¿Quiénes deben santificarse? En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es decir, todos los que hemos creído en Jesucristo somos llamados a santificarnos. ¿Quién es el que nos llama a ser santos? Nuevamente, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 se nos da la respuesta.
porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es el que nos llama a ser santos. Pero podemos vivir en santidad en estos tiempos llenos de maldad, corrupción, violencia y pecado en general. Escuchen lo siguiente. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos los hombres nacen corruptos, es decir, con pecado. Por tal razón, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en todos los tiempos, los seres humanos han vivido en una sociedad corrompida en extremo por el pecado. Por lo tanto, Jesucristo, los apóstoles y todos los santos, antes y después de ellos, vivieron en una sociedad corrompida por el pecado. Y ahora también nosotros vivimos en medio de una sociedad donde el pecado predomina. No faltarán quienes digan que al vivir en una sociedad corrompida es imposible vivir en santidad. O también dirán que la santidad no existe, o que solamente es para ciertos superhombres y supermujeres, porque los hombres ordinarios no pueden ser santos. Sin embargo, si Dios el Padre nos está pidiendo, nos está llamando a que seamos santos, es porque Él sabe que sí es posible que vivamos en santidad en esta tierra, a pesar de que en el pensamiento de muchísimas personas esté de continuo hacer el mal. Escuchen 3 ejemplos de que sí se puede vivir en santidad en medio de una sociedad corrupta. Primer ejemplo, Noé. Este siervo de Dios que nos habla el Antiguo Testamento de él, hermanos, la Escritura dice de Noé que era varón justo, era perfecto y caminó con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Noé era santo, pero también dice que en el tiempo de Noé se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Imagínense, hermanos, cómo era la maldad de aquellos hombres del tiempo de Noé, que Dios se arrepintió de haberlos creado. 120 años utilizó Noé para construir el arca donde se salvaría él, su familia y los animales que metió en ella. Entonces, por más de 120 años, Noé vivió en medio de una sociedad muy corrompida, pero él vivía en santidad delante de Dios. Segundo ejemplo, el Señor Jesucristo. La sociedad donde nació, creció y desarrolló su ministerio, el Señor Jesucristo, estaba completamente corrompida. Los hombres que dirigían al pueblo de Israel eran injustos y por lo tanto corruptos. Tanta era su injusticia de esos hombres que no quisieron reconocer que ya tenían al Mesías que tanto esperaban con ellos. Pero sus celos
celos carnales y su envidia los llevaron a darle muerte. A ellos se unieron los romanos, la nación más poderosa de ese tiempo, pero también la más corrupta. Pero a pesar de tan grande corrupción que se vivía en el tiempo de Jesús, la carta a los hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Escuchen bien, pero no pecó. Algunos dirán que Jesús no pecó porque Él es el Hijo de Dios y por lo tanto Él es Dios. Y sí, es cierto, Él es Dios, pero la Biblia dice también que Jesucristo nació con la naturaleza humana y por lo tanto fue también 100% hombre en esta tierra y como ser humano nunca pecó. Tercer ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo vivieron en la misma sociedad corrupta donde vivió el Salvador del mundo. Incluso antes de ser llamados por Jesucristo, ellos también eran corruptos, es decir, pecadores. Apenas estaban comenzando a caminar con Jesús y Pedro le dijo a Jesucristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero cuando creyeron verdaderamente y de todo corazón en Jesucristo, fueron santos y se esforzaron para perfeccionar su santidad. Es decir, fueron más santos, sobre todo cuando vieron a Jesucristo resucitado. ¿Y por qué puede uno crecer en santidad? Porque la santidad es progresiva, mis hermanos. Esto quiere decir que los cristianos o las cristianas, si así lo desean, pueden crecer en santidad para ser todavía más santos. Escuchen lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Los ejemplos anteriores nos enseñan que sí podemos vivir en santidad y hasta podemos crecer en ella, perfeccionarnos en la santidad. No importa que la mayoría de las personas elijan ser injustos e inmundos. Hermanos, es indispensable santificarnos para ver al Señor y ser recompensados por Él. Todos los santos del Señor, es decir, los que hemos creído en Jesucristo y obedecemos sus mandamientos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido apartados y consagrados para nuestro Dios con el fin de testificar de nuestro Señor Jesucristo y de ser luz para los que viven en tinieblas. Por eso estamos aquí. Pero después de cumplir con el propósito para lo cual fuimos llamados, Jesucristo nos llevará a nuestro verdadero hogar, más allá del sol.
El apóstol Pablo se los dejó bien claro a los hermanos de Filipos al decirles lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nos debemos seguir esforzando para estar un día con nuestro Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ¿cómo se puede santificar el cristiano o la cristiana? Vamos a ver 5 puntos. Como dije al inicio de este mensaje, lo primero que se debe hacer es creer de todo corazón en Jesucristo. En segundo lugar, el Evangelio de Juan nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios nos santifica cuando la obedecemos. En tercer lugar, somos santificados por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está entonces la obra que Dios hace en la santidad de los que han creído en Jesucristo. En cuarto lugar, somos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y también Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, mis hermanos, nadie debe poner excusas o pretextos para no santificarse, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en quinto lugar, si permanecemos fundados y firmes en la fe. Ninguno de los primeros 4 puntos que les mencioné se podrían realizar si no permanecemos en Cristo Jesús y firmes en su fe. Escuchen lo que les dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne,
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, mis hermanos, somos llamados para vivir en santidad y nuestro Dios Trino hace todo para que lo logremos y aún seamos perfectos en nuestra manera de vivir. Otra cosa, para Dios no hay medios santos o medios pecadores. O somos santos o somos pecadores. Para las personas con doble personalidad, es decir, las que aparentan ser santos pero no lo son, o las que aparentan ser buenas pero son malas, o los que aparentan ser una cosa en su iglesia pero en su casa, en su trabajo y en la calle son otras muy distintas, a eso se le llama hipocresía. Es decir, son hipócritas y se están engañando a sí mismos. Y la Escritura les dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y también el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 8 les dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, a las personas de doble personalidad o de doble ánimo se les invita a limpiar sus manos y a purificar su corazón. O de lo contrario, no verán al Señor. De algo debemos estar seguros, mis hermanos. La santidad es visible y se refleja en la manera de vivir, de hablar, de pensar, etc. Escuchen lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, consideremos esta exhortación que Pablo le da a Timoteo. Y nadie crea que este consejo es únicamente para los jóvenes. La palabra de Dios es para las personas de todas las edades. Así que todos los que hemos creído en Cristo Jesús debemos ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en la pureza está la santidad, mis hermanos. Y para ser un buen ejemplo de santidad,
también debemos ocuparnos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero además debemos cuidar el don que hay en nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha dado a todos un don, y quien no sepa cuál es su don, pregúntele en oración a Dios y Él se lo mostrará. Termino este mensaje con lo siguiente. Hemos sido llamados por Dios para ser santos, apartados para su servicio y habilitados para morir al pecado y vivir para la justicia de Dios. Sin embargo, el pecado en cualquiera de sus formas detiene el crecimiento de la santidad y por lo tanto debemos evitar pecar. Pero debemos confiar en Dios, que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, la cual nos la imparte al momento de creer en su Hijo Jesucristo, para que podamos vencer todo pecado, toda tentación, y así poder vivir la santidad que Dios nos demanda. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón, y que la gloria sea para nuestro Dios. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Hermanos, seguimos esperando su video que les invité a realizar el domingo pasado. Un video de unos 10, 15 segundos máximo, no más, donde saluden a los hermanos y les digan que están bien. Así es que háganlo, hermanos, mándenme su video para ver si la próxima semana ya lo podemos incluir al terminar el mensaje. Y pues vamos a orar por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Tengo entendido que la hermana Micaela cumplió un año más de vida, así es que demos gracias a Dios por ella y por todos aquellos que sin saberlo cumplieron un año más de vida. Así es que los invito a inclinar su rostro y lloremos. En el nombre de Jesucristo, nuestro buen Dios, nos acercamos a ti para darte gracias primeramente por tu misericordia y por tu bondad. Tú eres bueno y nos dejas vivir y estamos bien físicamente. Nos sentimos bien en todo nuestro cuerpo. Sabemos que por el clima que estamos viviendo, que es de mucho frío, alguien puede enfermarse de gripa, pero Padre, sabemos que tú tendrás cuidado de ellos y de nosotros. Ahora, Señor, gracias te damos por los hermanos que cumplieron un año más de vida. Gracias por la hermana Micaela, que durante la semana pasada cumplió un año más de vida. Y Padre, es bueno que nos unamos a su gozo, a su gratitud, y te demos gracias por la vida que tú le concedes. Está bien físicamente y está contenta, está feliz. Y Padre, qué bueno que la pasó en su aniversario de vida con su familia y además te dieron gracias. Síguela bendiciendo, síguela cuidando, sigue estando con ella y con su familia. También te damos gracias por aquellos hermanos y hermanas
que cumplieron un año más de vida. No sabemos quién lo haya cumplido, pero Señor, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, sé con ellos y síguelos teniendo bien y con la fe puesta en Cristo Jesús. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. A ti sea solamente la honra y la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.